La participación de la licenciada Blanca Cía Ballesteros Uribe. Ella realizó sus estudios en la Facultad de Economía de la Universidad de Colima. Actualmente funge como analista económico del Instituto de Planeación para el municipio de Colima y en el Observatorio Metropolitano de Colima, cargos que ha ocupado desde el año de 2012. Adicionalmente, ella se desempeña como asistente económico en la Coordinación de Desarrollo Económico y Social del Instituto de Planeación para el municipio de Colima desde enero de 2012. La recibimos con un aplauso, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy presentes. Ha sido una jornada larga, pero ya que terminamos. Esto va a ser muy sencillo. Lo que voy a presentar a continuación es un proyecto que ha trabajado el Instituto de Planeación y Coordinación con el Observatorio Metropolitano de Colima. Este trabajo lo que pretende hacer es ligar la política urbana con las acciones de prevención social de la lucha de la delincuencia. Bueno, estos son los temas que vamos a tratar. El asunto es de que hemos estado viendo que no podemos seguir haciendo diagnósticos desde el escritorio, no podemos seguir haciendo la representación de una realidad a partir de la información que analizamos, que observamos de forma oficial, sin salir, y considerar lo que realmente está viviendo una comunidad o un espacio específico. Entonces, esta situación nos obliga a replantear todo lo que es la política urbana y todos sus instrumentos urbanos, y en ellos incluir el tema de la vulnerabilidad social y la incidencia delictiva. La prevención de la violencia y la delincuencia, esta visión o este texto es la visión general que hemos estado viendo, que ha sido presentada con bastante fuerza desde Latinoamérica. Ellos han creado muchos programas, muchas buenas prácticas, y desde ahí nos han mandado la visión aquí en México. Entonces, la visión de prevención social es una visión bastante compleja que incluye muchos factores, no solamente cuestiones sociales, sino también cuestiones territoriales. Y esto, como creadores de política pública, debemos considerarlos. Ya ha quedado muy claro que existe un cambio de paradigma en cuanto a la seguridad pública como monopolio estatal de la seguridad ciudadana. Entonces, abordar el tema de seguridad ciudadana es incluir también a la misma población, porque son ellos los que viven día a día este problema. Vemos en la práctica para este proyecto, hemos visto que los ciudadanos tienen mucho que decir. Ellos saben o son los expertos de sus comunidades, saben lo que les pasa, saben también cómo pueden abordar los temas. Necesitamos incluirlos en todos los procesos de decisiones de política pública. Por lo tanto, esta frase representa en cierta medida lo que hemos estado trabajando tanto en el Instituto como en el Observatorio. ¿Qué es prevención comunitaria? Esta parte de prevención comunitaria es la forma en la que podemos ligar la política urbana con las estrategias de prevención social. La prevención comunitaria considera un conjunto de formas de prevención y nos habla del empoderamiento de los mismos ciudadanos de ser gestores de su propio entorno. Entonces ellos pueden transformar de alguna manera el entorno en el que están viviendo, porque primero conocen su entorno y segundo identifican las áreas de oportunidad en donde se pueden trabajar. Se habla mucho de participación ciudadana, pero ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto que tomamos? Hemos identificado que en cuestiones de política pública la participación ciudadana tiene varios enfoques y prácticamente se olvidan de que participación ciudadana es también ser gestores
y hablar un poco de gobernanza urbana, en el sentido de que los ciudadanos también forman parte de, los políticos, perdón, forman parte de la ciudadanía y juegan roles en esta sociedad. Entonces, participación ciudadana en la práctica es la inclusión de los ciudadanos en la planeación, diseño e implementación y sobre todo la apropiación de las políticas públicas. Y la planeación es el escenario ideal de construcción de conocimiento de la colectividad de la ciudad. ¿Por qué? Porque generan de forma colectiva una visión de qué es lo que quieren lograr ellos en su comunidad. Bueno, durante muchos años en Colima, la intervención en el espacio público, y entendemos espacio público como aquel espacio que no es privado, o sea, que no es nuestras casas, sino las calles, los edificios públicos, los parques, jardines, plazas, plazoletas, se han sido intervenidos o diseñados a manera de un diseño conceptual, pero de escritorio, ¿no? O sea, el arquitecto llega, hace tu diseño y te lo manda, y tú como comunidad te diste cuenta que ya te pusieron un parque donde tienes cancha de básquet, pero resulta que la comunidad en general son personas mayores de 60 años que nunca van a usar el parque porque no está adaptado a las condiciones o las necesidades de esa comunidad. Entonces tenemos parques, eso genera espacio público deshabitado, subutilizado, que a la larga queda abandonado y se genera un factor de riesgo para la comunidad. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, como vamos a ver un poco más adelante, es usado para en el caso de Colima, para las pandillas o la delincuencia organizada como puntos de reunión. Entonces, eso genera un sentimiento primero de inseguridad, segundo de exclusión, porque no puedes estar, no te sientes parte de una comunidad, sino que tú llegas a tu casa, vas de casa a la escuela o al trabajo, regresas y no convives, con lo que se ha estado comentando aquí. Y este proceso de planeación ha sido exclusivo e independiente de la opinión de la comunidad en torno a todos estos lugares. Se hizo un trabajo junto con el observatorio para poder identificar cuál era el equipamiento o el espacio público que teníamos por colonia en la ciudad de Colima. Entonces, estos círculos son la cobertura que tiene ese espacio, dependiendo del tipo de espacio que sea, ya sea parque lineal, parque de barrio, jardín vecinal. Como vemos, a simple vista podemos observar que existe una cobertura amplia en cuanto a espacio público. Lo que vimos ya en la realidad al ir a visitar cada uno de estos espacios públicos fue que primero no tenían equipamiento, no tenían infraestructura, simplemente en esta zona, que es la zona oriente, la más marginada, la más deprimida de la ciudad, estaba catalogado como espacio público, pero francamente era un terreno, era de terracería, con maleza, entonces no era en realidad por concepción no era un espacio público. Era público porque simplemente no era privado. También identificamos lo que eran los espacios públicos inseguros. ¿Por qué inseguros? Por esta situación de que eran espacios que no tenían equipamiento, no tenían infraestructura, no eran aptos para su uso y tampoco estaban acondicionados a las necesidades de la población. Estos espacios o esta identificación de espacios públicos nos dio el marco de intervención en donde podíamos nosotros empezar a intervenir con política urbana, primero en el tema de atender la vulnerabilidad social, pero también hacer prevención social con prevención situacional, que era, no se realizaban marchas exploratorias, pero sí se hicieron diagnósticos participativos con la comunidad para saber cuál era la visión que tenían ellos como colonia. Encontramos también que los espacios, los jóvenes organizados de parillas en las colonias de la ciudad también estaban identificados
ubicados tenían un patrón muy significativo, es decir, estaban hacia el oriente de la ciudad, hacia la zona sur. Igual, las mismas tenían los mismos factores que eran colonias marginadas, con hacinamiento, niveles más bajos de marginación, espacios públicos deteriorados, no tenían un buen sistema de movilidad, no tenían accesos, y eso dificultaba la forma de poder crear un entorno favorable para la creación de una buena calidad de vida. Para el 2007, bueno, 2009-2010 se trabajó con el Plan Integral de Acción Municipal para prevenir la inseguridad. Este programa, como nosotros lo llamamos el PIAN, surgió de un recurso que estaba disponible del programa de recuperación de espacios públicos. Con la elaboración del PIAN nos dimos cuenta que había variables que se relacionaban y que nosotros no habíamos considerado con anterioridad, que era la situación del espacio público y de la incidencia delictiva. Lo que se hizo con este programa fue tener polígonos de actuación prioritarios, donde podíamos saber un esbozo de dónde podíamos intervenir de manera prioritaria y cómo podíamos hacer intervención. Cuando se identificó que la intervención era a partir de la recuperación de espacios públicos, nos dimos la tarea de pensar cómo íbamos a hacer esa recuperación de espacios de manera que fuera innovadora y que no volviéramos a caer en la misma práctica de tener espacios deteriorados y abandonados. Lo que se hizo fue buscar ejemplos, buenas prácticas, metodologías que nos dieran información alternativa de cómo hacer política urbana, pero con inclusión de la sociedad. De aquí nos dio el proceso participativo para el diseño de espacios públicos. ¿Qué es el proceso participativo? Es la apropiación y la gestión del espacio público por parte de la comunidad. De manera muy rápida, lo que se hace es todo un proceso de 10 pasos, donde lo principal o lo fundamental de este proceso son los talleres participativos. Los talleres participativos son 3 principalmente, y primero se hace un taller de identificación de la visión que tiene la comunidad, cuáles son los valores que rescatan y también cuáles las formas en las que podrían plasmar toda esa visión en un proyecto conceptual y un proyecto arquitectónico. Entonces se va con la comunidad, se lleva un plano de su espacio público de su colonia, y ahí se les pide que por favor ellos pidan cómo les gustaría que fuera su espacio público. Lo que se trata de hacer, y que a veces es una labor que se debe de hacer con mucho cuidado, es incluir a la representatividad de todos los grupos de población. Entonces se pide que, o se trata de tener un proceso de comunicación con la comunidad para que puedan asistir los niños, las amas de casa, los jóvenes, los adultos, porque nada nos sirve crear lo mejor parques para niños cuando los comentaba, ¿no? La población mayor es de 60 años y más, entonces, pues ¿para qué les va a servir un parque, un skate park, si pues, la gente no va a ir a usarlo, ¿no? O igual hay más niños, es el caso de la zona oriente, y tú pones un parque donde nada más es para caminar todo, nada más es, el diseño pues no está acorde a las necesidades de la población o de ese grupo. Entonces se les pide que vayan, ellos dibujan, se consensan con los mismos vecinos. Se trata de hacer una labor un poco de mediación para que sean los vecinos quienes definan y se pongan de acuerdo en cómo va a ser el concepto. Tuvimos un caso, en el caso de Miradores, era una colonia también de las más marginadas, donde se empezó a trabajar y había un conflicto entre los jóvenes que querían canchas y los adultos decían no queremos canchas porque van a estar con la pelota voltando todo el día, toda la noche y no nos van a dejar dormir. Los jóvenes querían que pusieran internet y los adultos decían no queremos que tengan internet en el parque porque se van a llevar el laptop
Ahí tenemos altos índices de robo y la van a robar y se van a quedar sin acto. Entonces se hizo un trabajo de poderles mediar cuáles eran los pros y contras de tener una cosa y otra para que pudieran lograr un consenso. Al final se logró ese consenso y se logró plasmar toda la idea, toda la visión en un diseño conceptual. Ese diseño conceptual se trabaja al interior del instituto, se les presenta un plano arquitectónico y la comunidad debe validar ese diseño. Ha sido varias veces que se han incluido más de 3 talleres o la validación. O sea, se lleva, se presenta, la gente no está de acuerdo, se hacen modificaciones, se vuelve a llevar, se vuelve a presentar, la gente no está de acuerdo, hasta que esté de acuerdo, todos consensuados, se presenta. Ese concepto o ese proyecto se entrega a obras públicas o se entrega a la dependencia que vaya a ser la intervención del espacio, con el convenio de que van a respetar el proceso participativo que se aplicó y que van a respetar los diseños o el concepto del espacio público. Entonces, cada proyecto debe concebirse como un proceso único y a la vez conectado. Lo que nos dimos cuenta es que el espacio público no lo podíamos medir o no lo podíamos hacer el tratamiento de la misma forma porque primero tenían diferentes dimensiones, segundo, estaban en diferentes condiciones sociales, tercero, el concepto de espacio no era el mismo o las necesidades que estaban cubriendo no eran las mismas. Entonces cada proceso participativo, cada espacio tiene un proceso muy diferente o muy específico de intervención. Para que estos procesos puedan funcionar se debe construir canales de comunicación muy específicos, tanto de la sociedad, entre ellos, la comunidad, como en la comunidad con los representantes gubernamentales. ¿Por qué? Porque dentro de este proceso que les presentaba varios pasos intervienen diferentes direcciones del ayuntamiento o de la administración municipal. ¿Por qué interviene participación ciudadana para convocar a las personas, interviene obras públicas para hacer la construcción, interviene desarrollo urbano para hacer la validación, interviene planeación para gestionar los recursos? Entonces, todo ese proceso, los vecinos están pendientes o los ciudadanos están pendientes de que cada paso se vaya cumpliendo conforme se les ha establecido en los talleres. Entonces, ellos empezaron a hacer un proceso de seguimiento desde que se les presentó la idea de que se les iba a construir un espacio, pero que iba a ser bajo las condiciones o bajo la visión que ellos tenían como comunidad hasta que se construyan. Eso nos llevó a implementar un proceso de seguimiento participativo, el cual estaba enfocado en 2 aspectos. Primero, dar el seguimiento del proceso y irlo evaluando y monitoreando para ver qué es lo que estábamos haciendo bien y qué es lo que estábamos haciendo mal. Y segundo, el seguimiento de la apropiación de los vecinos o de los ciudadanos sobre el espacio público. Este seguimiento participativo lo aplicamos en 3 proyectos piloto. Estos proyectos piloto o estos parques se identificaron a partir de los mapas anteriores que les comentaba, que era el cruce de variables desde donde sabíamos que teníamos colonias donde había mayor incidencia delictiva y mayor vulnerabilidad social. El seguimiento, como les comentaba, se enfocaba en 2 aspectos: la participación ciudadana y la apropiación del espacio por parte de los vecinos. Esto desde la primera interacción de los vecinos al aplicar encuestas, al aplicar los talleres, a hacer la comunicación con los presidentes de los comités de barrio, hasta las diferentes etapas después de la construcción y después de la implementación de actividades dentro del espacio. El monitoreo también trabajaba desde el principio con una identificación de una línea base, esto con el fin de identificar expectativas y resultados. Para la creación de una línea base se generó 2 instrumentos, que una era una encuesta y otra era una bitácora de observación, cuyos resultados se iban a contrastar con la línea de comparación, que
construcción del espacio público. La evaluación fue un poco complicado poder determinar los momentos en los que se iba a hacer la evaluación, porque evaluar la protección del espacio público es estar evaluando una cualidad, de que no tenemos precedente en cuanto a valoración científica de cómo es de que se va a hacer esa protección comunitaria. Entonces hicimos varias pruebas, un sistema de indicadores que empezó en un principio con 20 indicadores y terminó al final en 13 indicadores, y esa se fue depurando cada vez que hacíamos la aplicación de ese sistema de indicadores en cada uno de los espacios de los proyectos piloto. Entonces nos dábamos cuenta que cuando aplicábamos ese sistema de indicadores no estábamos en las condiciones de poder otorgarles un número o un valor, una calificación a ese espacio público. ¿Por qué? Porque las condiciones eran muy diferentes de unas a otras. Este es un esquema más complejo de todo la propuesta de este proceso de seguimiento, de este proceso participativo para el diseño de espacios públicos más completo, considerando el monitoreo, la evaluación y el proceso de seguimiento. Aquí están los pasos, los 10 pasos que empezaba con anterioridad, y las clases de indicadores que estamos manejando, que son la participación ciudadana, la apropiación de los espacios y la coordinación interinstitucional. La planeación, construcción, operación y mantenimiento deberían estar representados en un plan de trabajo, que esto debería tener como cualidad el plan de trabajo, debe ser basado en una comunicación constante, tanto entre los vecinos como con las autoridades, y debería ser una responsabilidad compartida, porque lo que se quería hacer, o la idea que se les quería mostrar a los vecinos o a los ciudadanos, era que nosotros les pudiéramos entregar un diseño participativo, era de alguna manera empoderarlos para que en un proceso de creación de política urbana, y al estarse incluidos se sentían facultados para poder cuestionar a la autoridad pública de qué es lo que estaba haciendo, cómo estaba llevando ese proceso, cuándo es que les iban a construir el espacio, si ya se los habían prometido para en enero del próximo año, ¿por qué no se habían empezado la construcción en esas fechas, ¿no? Entonces nosotros nos dimos cuenta que ellos empezaban a tener la gestión de ese espacio público, y esa gestión de espacio público les empezó a crear una visión colectiva de cómo es que deberían ser una comunidad o cómo podían organizarse. Entonces, en lugar de que nosotros fuéramos y les dijéramos, el espacio público lo van a usar para esto, o les vamos a dar clases de esto, los mismos vecinos iban y se organizaban para hacer actividades deportivas, actividades culturales, para ir a cuidar el espacio público. Los mismos vecinos se organizaban para hacer reforestación en el mismo espacio, y eso nos daba indicios de que estaban interesados, ellos se sentían incluidos en un proyecto que no era simple política tradicional, por decirlo de alguna manera. Los procesos de monitoreo, de evaluación y seguimiento estuvieron sustentados o están basados en un sistema de indicadores de monitoreo y evaluación. Se buscó muchos ejemplos o muchas metodologías de poder hacer evaluación o poder medir la apropiación comunitaria y poder evaluar los espacios públicos como espacios exitosos, como espacios que estaban cumpliendo con su función. Y encontramos una metodología de Public Space que nos daba ciertos indicios de cómo podíamos evaluar ese espacio. Y bueno, el sistema de indicadores son estos. La primera parte, o el primer objetivo que medíamos con el sistema de indicadores era la participación y gestión vecinal. Si había o no de alguna forma actividades o formas de
organización de la sociedad para poder gestionar ellos de forma autónoma su comunidad, o en este caso su espacio público. También otro objetivo era la protección del espacio, y esto veíamos tres aspectos. Primero, la sociabilidad del uso. ¿Qué tanta diversidad de población teníamos en el espacio? Si había más niños o más mujeres o más adultos. También esto estábamos conscientes que dependía mucho de la estructura o del concepto del espacio. La frecuencia de uso, si lo usaban una vez por semana o 2 veces por semana, simplemente lo usaban para transitar por él porque era el camino a su casa, o el horario de uso del espacio. Para nosotros era importante, sobre todo en colonias que estaban catalogadas con incidencia electiva, que el espacio público lo usaran por la noche. Si el espacio público lo usaba por el 7 de la noche, donde ya estaba por oscurecer, nos decía que se sentían de alguna forma seguros en ese espacio público. En las redes vecinales, bueno, aquí el objetivo es identificar esas formas de organización de la sociedad en un fin común, en este caso el espacio, y la percepción de seguridad, cómo se sentían dentro del espacio en cuestión. Lo que aprendimos de este proceso fue que los procesos de planeación teníamos que estarlos revisando constantemente y estar registrando todos los cambios que estábamos teniendo en cada uno de los diseños que hicieron. Hasta la fecha se han estado haciendo más de 15 diseños, a veces se trabajan 4 o 5 diseños a la vez, con talleres semanales, y para nosotros era una muestra de construcción de ciudadanía, porque buscaban compromisos y responsabilidades en conjunto. No nada más era muy diferente al principio llegar y poner un proyecto a que el proyecto fuera propuesto o fuera tomado como suyo por parte de la comunidad. También era importante construir canales de comunicación entre quienes actuaban en el espacio público y los diferentes niveles de gobierno y los ciudadanos. De alguna manera, esta actividad nos dio una forma, esto no fue algo que nos dijera un lineamiento de una política. Sí tenemos ya muchos lineamientos de política en que nos dice que debemos hacer participación ciudadana, diagnósticos participativos, marchas exploratorias, incluir a los ciudadanos en todos los procesos de política. En el caso del diseño participativo, se inició. El proceso fue una necesidad que identificamos o que fue solicitado no de manera directa por parte de los ciudadanos hacia el gobierno, pero sí era una necesidad que ya estaba latente, sobre todo en las partes deprimidas de la ciudad. Y vimos muchísima más participación en las zonas deprimidas o en las zonas marginadas que en las zonas con una mejor calidad de vida, por decirlo de alguna manera. Aún tenemos varias hipótesis de que por qué había sido eso. En alguna forma creemos que las condiciones te generan empatía con tu vecino y eso pues te crea como un sentimiento de aislamiento respecto a toda la ciudad, y de alguna manera ese fue el canal, el camino que nosotros utilizamos para poder generarles a ellos una metodología, o al menos si nosotros que teníamos el conocimiento técnico, mostrarles herramientas para que ellos pudieran transformar su entorno, su espacio público en algo que ellos tenían como misión. Entonces, el reto que tenemos ahora como Instituto de Planeación y como observatorio es poder crear esa política urbana, considerando la estrategia de prevención social de la violencia y la delincuencia, pero de una manera que no seamos nosotros quienes hagamos la política o la estrategia, sino que sean los mismos vecinos, la misma población, quien aplique e instrumente esas estrategias
pero con las bases metodológicas que nosotros podamos emplear, con las herramientas. Entonces, ese es el nuevo camino o el reto que tenemos para en materia de política urbana y prevención social. Gracias. De nueva cuenta, agradecemos la aportación y la experiencia desde la trinchera y de la participación ciudadana, y por medio de este pequeño reconocimiento obtenga el agradecimiento de la Coordinación de Criminología, de la Licenciatura, de la Facultad de Derecho y del Observatorio Ciudadano Puebla. Muchas gracias por su aporte en este foro de políticas públicas de prevención del delito y la violencia. Muchas gracias.